Educación, Formación Profesional y Universidades, queridas compañeras de los consejos escolares autonómicos de Asturias, País Vasco y La Rioja, director general de Calidad y Equidad Educativa, director de la Sociedad Regional de Educación, jefa del Servicio de Inspección, amigas y amigos. Buenas tardes. Bienvenidos a las jornadas del Consejo Escolar de Cantabria, Participar para coincidir. Se cumple el 40º aniversario de la ley que hizo posible el derecho a la educación y a la participación por la democratización de los centros educativos, y también celebramos el 26º aniversario del órgano por excelencia de la participación educativa en Cantabria y del consenso, su Consejo Escolar. La bondad y la belleza de la participación residen en que cada partícipe ponga de sí en pro de la colaboración lo mejor de sí mismo, ¿no?, del acuerdo y de la comunidad. Permítanme que haga mías las palabras de Fernando Savater en su libro Ética para Amador, cuando expresa que la ética es dar la buena vida al otro. Dar la buena vida al otro en educación significa caminar al unísono junto a las familias y junto al alumnado, escuchar sus voces y fomentar su participación. Solo así, con la ética y con la educación, se activa una ciudadanía comprometida con la sociedad y el bien común. En estas 2 tardes tenemos por delante, procuraremos, de la mano de Nérida Zaitegui y de María Ángeles Bueno y de los representantes de los diferentes sectores de la comunidad educativa, desentrañar las claves de la participación y del consenso. Muchas gracias a todos y todas. Y ahora le doy la palabra al señor consejero de Educación. Gracias, Marieta, presidenta del Consejo Escolar de Cantabria, director general de Educación, presidentas de consejos escolares de otras comunidades autónomas, jefa de Servicio de Inspección, conferenciantes, inspectores. Señoras y señores, pues muy buenas tardes a todos y especialmente bienvenidos o bienvenidas a las personas que nos acompañan que no son de Cantabria, y estoy seguro que podréis disfrutar, algo me han chivado de que hay un programa cultural y lúdico de nuestra comunidad autónoma. Bueno, pues para mí, como consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, es un placer estar hoy aquí. Ahora lo podía hablar con algunos de vosotros, me vais a permitir que os tutee porque a muchos os conozco de hace muchos años. Y prácticamente algo a medio camino entre lo obligatorio y lo que me apetece personalmente y como consejero. En estas jornadas que ponen de alguna manera el broche a esa celebración de este 26º aniversario del Consejo Escolar de Cantabria, que coincide con ese 40 aniversario del Consejo Escolar de Estado y de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, de la LODE. Yo creo que esa norma, la LODE, junto al artículo 27 de nuestra Constitución española, es la que fija la clave de bóveda o las claves de bóveda de nuestra educación, de la educación de este país. Y no se me ocurre mejor manera de celebrarlo que uniendo ambos aspectos. Es precisamente esa norma la que da carta de naturaleza al Consejo Escolar como institución, Consejo Escolar de Estado en su articulado, artículo 30 y siguientes, y al Consejo o a los consejos escolares autonómicos, artículos 34 y siguientes. Por lo tanto, una norma tan lejos pero tan cerca al mismo tiempo, tan lejos en lo cronológico pero tan cerca, porque precisamente por ella podemos celebrar lo que hoy celebramos aquí, que es estas jornadas y este 26º aniversario o el 40º del Consejo Escolar de Estado. Bien, mis primeras palabras me gustaría que fueran de agradecimiento. De agradecimiento, en primer lugar, a todos los que os habéis tomado la molestia de venir aquí a compartir un rato hablando pues, de educación, al fin y al cabo. Y especialmente de agradecimiento a todas las personas que han conformado el Consejo Escolar de Cantabria a lo largo de estos 26 años, desde 1999. Muchas de ellas estáis aquí porque habéis sido miembros del Consejo Escolar de Cantabria.
Veréis, el Consejo Escolar de Cantabria lo forman aproximadamente 40 personas, representativas de distintos sectores, y podrá haber quien piense que son muchas. Yo pienso que todavía harían falta más, no porque 40 sean muchas o sean pocas, sino porque entiendo o entendemos desde el Gobierno actual que hay colectivos que quizás convendría que estuvieran representados en el Consejo Escolar de Cantabria. ¿Para qué? Pues para ganar en pluralidad y, por lo tanto, en más participación. En cualquier caso, sean muchas o sean pocas, independientemente de lo que opinemos cada uno, quiero, pues, de alguna manera, reconocer expresamente a todas esas personas que a lo largo de estos 26 años han o habéis formado parte del Consejo Escolar de Cantabria. Y lo digo con cierta satisfacción porque muchos de vosotros lo sabéis, pero yo mismo he formado parte del Consejo Escolar de Cantabria entre el 2013 y 2015 como representante de los ayuntamientos, designado por la Federación de Municipios de Cantabria, pero también he podido colaborar con esta casa, con esta institución, siendo director de un centro, en concreto el Centro Integrado de Formación Profesional La Granja, allá cuando se me ha requerido, que ha sido en un par de ocasiones. Y además lo he hecho gustosamente y, bueno, pues también con una especie de sentimiento de responsabilidad de que cuando se nos pedía acudir al Consejo Escolar de Cantabria se nos estaba pidiendo acudir a ayudar de alguna manera o a mejorar la educación de Cantabria. Capítulo aparte merecen los presidentes del Consejo Escolar de Cantabria, en general de todos los consejos escolares, pero yo me voy a referir a los presidentes del Consejo Escolar de Cantabria. Quiero también, en este capítulo de agradecimientos, pues reconocer expresamente vuestra dedicación, y quiero hacerlo a las 7 personas que han presidido el Consejo Escolar de Cantabria: a Tomás Recio, a Emilia Saldaña, a Raúl Fernández, a Jesús Barriuso, a Emiliano Corral, a Eduardo Ortiz, que nos acompaña, y a María Ángeles Navarro, actual presidenta. Muchísimas gracias por haber aceptado ese cargo, por haber aceptado esa tarea nada sencilla, en mi opinión, que es presidir un órgano regional como el Consejo Escolar. Creo que cuando a alguien le proponen ser presidente de una institución como esta, por un lado hay una especie de reconocimiento de una trayectoria profesional, personal también, pero al mismo tiempo hay una responsabilidad, o se traslada una responsabilidad no menor, que yo creo que, bueno, pues hay que valorar si es necesario o se está dispuesto a asumir. Así que muchísimas gracias por hacerlo. Hay muchas cualidades que tiene que tener un presidente o una presidenta de un consejo escolar regional, pero desde luego creo que debe conocer la educación de su territorio, con más o con menos profundidad, pero debe conocerla. Creo que eso es casi exigido, pero además de eso tiene que haber talante, tiene que haber paciencia, capacidad de negociación, altura de miras y muchísima, de alguna manera, muchísimo amor por la educación, porque es un contexto muy complejo y que, de alguna manera, pues todos tenemos nuestra visión de las cosas. Por lo tanto, muchísimas gracias. Y en este capítulo de agradecimientos tampoco me quiero dejar a dos figuras esenciales, desde mi punto de vista, al menos en mi experiencia, para un consejo escolar regional, que es la figura del secretario y del vicepresidente, en este caso, porque realmente sois alma mater o motor, de alguna manera, de que el Consejo Escolar funcione adecuadamente. Actualmente, Eduardo Caballero en la vicepresidencia y José María del Corral en la secretaría, pues estáis desarrollando esta labor nada sencilla, lo sé, así que os agradezco también pues vuestra dedicación y, sobre todo, esa capacidad que tenéis ambos. Yo destacaría en los dos esa característica, bueno, pues de tender puentes, de intentar buscar el diálogo, el consenso, muchas veces dejando para otro día vuestras convicciones, que eso es a veces lo más complicado, que no digo renunciar a ellas, digo dejarlas para otro día para poder seguir avanzando. Así que muchísimas gracias por eso. Bueno, yo no me quiero extender en esta presentación, pero es para mí obligado hacer una reflexión sobre la educación. Siempre que tengo alguna intervención pública, la hago, rara es la vez que no lo hago, y hoy en este ámbito yo creo que es casi obligado. La educación, desde mi punto de vista, se enfrenta a grandes retos. Creo que esto casi lo compartimos todos, a los tradicionales y a algunos que se nos han ido añadiendo en los últimos años, desde la calidad educativa o la inclusión a retos más modernos como la digitalización, en sentido amplio, las redes sociales, los nuevos paradigmas de la convivencia de nuestros niños o jóvenes o la salud mental. A mí me vais a permitir que mencione los tres grandes retos que menciona José Antonio Marina. Marieta se refería ahora a Sabater
Y yo voy a mencionar estos tres porque coincido con ellos que menciona José Antonio Marina. Él habla de tres grandes problemas de la educación en nuestro país. Habla de una especie de crisis de valores éticos. Yo coincido con él. Vivimos instalados en una especie de relativismo permanente, donde parece que todo se justifica, que todo tiene explicación, y yo creo que no debiera ser así. Asistimos prácticamente cada día a cosas que parecían impensables que sucedieran en nuestra sociedad y hoy en día se están normalizando y creo que tampoco debe ser así. En segundo lugar, él habla del desprestigio de la memoria y yo también coincido en que la memoria es imprescindible para el aprendizaje, que no se puede orillar como si fuera algo marginal y creo que debemos ponerla en su lugar adecuado, no solo como prerequisito del aprendizaje, sino realmente como una herramienta de aprendizaje fundamental. Y esto no es algo nuevo, aunque parece que ahora es necesario recuperarlo, pero ya desde el siglo pasado, incluso antes, se hablaba de la importancia de la memoria para el aprendizaje. Y por último, quizás lo que haya más coincidencia en el secuestro atencional, como él dice, el déficit atencional de nuestros niños y jóvenes. Yo diría en general de la sociedad, pero él habla de los niños y los jóvenes porque cada vez es obvio que cuesta más captar la atención, mantener la atención, los tiempos que un niño o que un adolescente mantiene su atención, ya no digo en un aula, fuera del aula, pues cada vez se reducen exponencialmente y no es de extrañar teniendo en cuenta la cantidad de impactos atencionales que sufre desde que se levanta. Pues esos tres retos, la crisis de los valores éticos, el desprestigio de la memoria y la crisis atencional, yo añadiría humildemente algunos que prácticamente he ido incorporando desde que soy consejero, hace apenas 2 años y medio. En primer lugar, lo hablaba ahora con el vicepresidente del Consejo Escolar de Cantabria, el invierno demográfico que le llaman, la baja natalidad. Es un reto al que nos enfrentamos en nuestro país, pero que en Cantabria es todavía más preocupante. En Cantabria la cohorte de nacimientos es en torno a 3.000 nacimientos. Yo os pondré un ejemplo. Cuando yo nací, que no fue hace tanto, y nací en Cantabria, pues nacieron en Cantabria más de 9.000 niños. Más de 9.000, ahora hablamos de 3.000 niños. Eso es una tercera parte. Pero las proyecciones que nos dan los órganos estadísticos nos hablan de que hasta finales de los años 30, del 2030 y largos, pues no tocaremos suelo en la parte de la población de 12 a 15 años de secundaria. Por lo tanto, eso nos pone a todo el país, pero yo hablo ahora de Cantabria, ante un reto y una realidad que no podemos obviar. Como me decía ahora Eduardo, bueno, los políticos no sé si llegaréis. Bueno, la realidad nos va a hacer que lleguemos indefectiblemente porque esto es insoslayable para todos. Invierno demográfico. Sumaría otro gran reto, la externalización de la crianza y la infantilización de la juventud. Lo veis en los centros, cada vez llegan los niños o los jóvenes más verdes, me vais a permitir la expresión, con una crianza más delegada en el centro educativo que cada vez tiene que asumir más roles, más cuestiones que antes eran del ámbito familiar y que ahora se trasladan al centro educativo. Y por último, el reto de la salud mental, que nos está sobrepasando por izquierda, derecha, por arriba, por abajo, por todos los lados. Hace pocas semanas teníamos aquí a Mar España, la que fue presidenta de la Agencia Española de Protección de Datos, hablando algo en relación a esto, y ella decía, y dice en una publicación que ha editado, que no puede haber salud si no hay salud mental, y no puede haber salud mental si no hay salud digital. Yo creo que todo va relacionado y que debemos preocuparnos muy mucho de cuál es la dieta digital, como ella dice, que consume en general la sociedad, pero especialmente quienes están desarrollando su cerebro, los niños y los jóvenes, porque esa banalización de la violencia o de la pornografía, como estamos viendo, está teniendo efectos devastadores en nuestros jóvenes y en nuestros adolescentes. Bueno, estos son algunos de los retos, seguramente que vosotros tendréis vuestra propia opinión, pero yo creo que más o menos hay un consenso generalizado en que estos son problemas de la educación en nuestro país y, por supuesto, en Cantabria. Y lo que yo me suelo preguntar, o suelo preguntar a mis colaboradores es cuáles son las soluciones, en qué ámbito o en qué sentido debemos trabajar para poder avanzar o poder minimizar o poder enfrentarnos a estas situaciones. Y la verdad es que no hay soluciones mágicas, no hay varitas que lo resuelvan todo, al contrario, son problemas complejos que exigen soluciones complejas que normalmente casi todas entrañan mucho tiempo.
algo que los políticos no solemos tener, o aunque tengamos no sabemos valorar, y ahí está o ahí entraña parte de la dificultad. Yo también a lo largo de estos 2 años y medio como consejero he podido sacar mis conclusiones y creo que, sin ánimo de ser exhaustivo, creo que empiezo a entender lo que no hay que hacer, que es bastante desde mi punto de vista. Creo que las decisiones de política educativa, las grandes decisiones, no se deben tomar, mejor dicho, sobre la base de la presión de determinados ámbitos, colectivos, momentos que puedan influir en la gobernabilidad, que es como tradicionalmente se toman las decisiones. De alguna manera, achuchados por el corto plazo y pensando en salir de un problema concreto. Es más, en mi opinión, es la educación, el ámbito de la política en general, o uno de los ámbitos donde más se toman las decisiones por este tipo de planteamientos, y eso creo que es un error. No estoy diciendo que no haya opción a mantener unas convicciones, a mantener una postura distinta, a debatir, a plantear otras soluciones. No digo eso, por supuesto que no, eso es legítimo y yo creo que hasta bueno. Pero lo que estoy diciendo es que las decisiones se tienen que tomar, al menos en la parte estructural, en base a la evidencia, en base a los datos, en base a la realidad de las cosas y a la experiencia, y no en base a la presión de determinados colectivos o en base a la apetencia de una u otra persona o de uno u otro político. Bien, tampoco querría dejar de mencionar, aunque sea brevemente, cuál es la situación de la educación de Cantabria. Y yo suelo decir, y hoy también lo voy a decir, que en Cantabria tenemos un buen sistema educativo, y lo digo porque lo creo. No lo digo para presumir, sino que lo digo para poner de manifiesto una realidad que corroboran un montón de datos objetivos que podemos dar desde Cantabria, desde la institución del Consejo Escolar de Cantabria, o desde otras instituciones públicas o privadas. En Cantabria se ha logrado, a distintos niveles, forjar, por así decirlo, un sistema educativo que a lo largo de muchos años y ahora también tiene muchos datos que lo ponen de manifiesto. Datos de inversión pública. En Cantabria dedicamos, también lo hablábamos ahora, una inversión de aproximadamente más de 8.500 euros por alumno y curso. En Cantabria dedicamos en torno a 23 euros de cada 100 euros de gasto público a la educación en nuestra comunidad autónoma. Hace muy poco, hace una semana y un día, presentábamos en el Parlamento de Cantabria un proyecto de presupuestos para el 2026 que suponía dedicar a la educación de Cantabria 784 millones de euros. Esos son 105 millones de euros más que hace 2 años. 784 millones de euros no fueron suficientes para, de alguna manera, arrancar el compromiso de otras fuerzas políticas. En cualquier caso, tenemos indicadores relativos a los logros de resultado, con buenos resultados en PISA 2022 o buenas tasas de idoneidad, o buenos datos de escolarización, como por ejemplo una tasa de abandono escolar de las más bajas del país o unas altas tasas de escolarización en educación infantil. Bueno, pues lo que quiero poner de manifiesto con estos datos es que están ahí y que es necesario cuidarlos y protegerlos para que no dejen de estar ahí. Es necesario, especialmente los responsables políticos al máximo nivel, me pongo el primero en esta tarea, debemos ser muy conscientes de esta realidad para no ponerla en riesgo. Y eso exige a veces tomar decisiones que están alejadas de lo cómodo, de lo condescendiente o de lo que podría parecer más razonable en el corto plazo, pero no en el largo plazo. En cualquier caso, yo, y voy acabando ya, me quiero quedar con ese mensaje de optimismo. Yo soy optimista por naturaleza y por eso me he dedicado a la educación muchos años y quiero, de alguna manera, trasladarles a todos ustedes que las cosas van bien o van razonablemente bien, independientemente de los retos que tengamos, que tendremos que ir afrontando. Y entro ya directamente en las jornadas. Participar para construir. Pues no se me podía ocurrir mejor lema para una celebración, unas jornadas desarrolladas desde el Consejo Escolar de Cantabria, que es el órgano de participación por excelencia de la educación de Cantabria. Me parece que es un magnífico mensaje que trasladar a la sociedad y en general a la educación, y quiero agradecer expresamente a todas las personas del actual Consejo Escolar de Cantabria que habéis trabajado tanto para que estas jornadas, no solo hoy, sino estos días,
pues puedan desarrollarse y seguro, no me cabe duda, se van a hacer con gran éxito, independientemente de cuántas personas participen, porque se hacen para mejorar y todo lo que se hace para mejorar, independientemente del resultado, es bueno. Gracias a los conferenciantes, y a todas las personas que van a participar pues, en los distintos actos de hoy y mañana, y quiero poner de manifiesto que todos somos necesarios porque, como yo mismo decía cuando comparecía en noviembre del 2023 en el Consejo Escolar, en el Pleno del Consejo Escolar, mi primera comparecencia como consejero de Educación, pues para educar hace falta la tribu entera, como dice el proverbio. También quiero aprovechar hoy para expresar el máximo respeto al máximo nivel desde el Gobierno de Cantabria a la institución como tal, al Consejo Escolar de Cantabria. Creo que lo hemos puesto de manifiesto en estos 2 años y medio, no solo con esa presentación del plan de acción para toda la legislatura que hicimos en noviembre del 2023, sino con la comparecencia que yo mismo encabezo cada inicio de curso en el Consejo Escolar de Cantabria, pues para presentar de alguna manera a toda la sociedad de Cantabria los datos más importantes o las reflexiones más importantes para cada curso. Acabo ya, espero no haberles aburrido mucho y quiero dar las gracias pues, a todas las entidades públicas y privadas que han permitido que se desarrollen estas jornadas. Quiero dar las gracias a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que ha colaborado con el Consejo Escolar de Cantabria, a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, hoy nos encontramos en su sede, al Palacio de Festivales, Automóviles Blendio, a Limpiezas Kiko y Hotel Santemar, porque es verdad que las cosas normalmente se necesita colaboración de los demás para hacerlas y, por lo tanto, hay que ponerlo en valor. Muchas gracias de nuevo por su asistencia y voy a acabar con una frase que me daba el otro día un director general mío para una intervención en el Parlamento, me la sugería y que yo creo que también pues representa un poquitín lo que estamos haciendo hoy aquí, conmemorando un 26º aniversario, pero al mismo tiempo mirando al futuro. Y decía él, una frase de Kennedy, el cambio es ley de vida, aquellos que solo miran al pasado o al presente seguramente se perderán el futuro. Así que declaro con esta frase, inauguradas estas jornadas, participar para coincidir. Muchísimas gracias.